Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de ideas. Hoy nos metemos con una pregunta, la verdad, bastante intrigante. ¿Qué conexión puede haber entre un texto filosófico antiguo, medio enigmático, el Kybalión, y un concepto tan, tan de ahora como la ley de atracción? Mucha gente hoy busca manifestar cosas usándola. Pero, ¿y si la raíz de esa idea fuera mucho más vieja? Justamente las fuentes que tenemos aquí analizan esa relación, el Kybalión y la ley de atracción. La idea hoy es ir un poco más allá, ¿no? Desentrañar cómo esos principios herméticos de este texto antiguo parecen poner las bases conceptuales para esta noción moderna de que podemos, co-crear nuestra realidad. Exacto. Es que es muy llamativo cómo ciertas filosofías, perduran y se reinterpretan con el tiempo, ¿no? Adaptándose a nuevas formas de ver las cosas. Vamos a ver si la ley de atracción es una continuación directa o tal vez una simplificación o algo en el medio. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Dale. Empecemos por el principio, para ubicar bien al protagonista más antiguo, el Kybalión. ¿Qué es exactamente? Porque no es un libro común, ¿verdad? Se presenta más como una compilación de sabiduría hermética. Así es. Es fundamental, yo diría, entenderlo como una transmisión de enseñanzas filosóficas profundas. Se atribuyen tradicionalmente a Hermes Trismegisto, ¿no? Hermes el 3 veces grande, una figura casi mítica. Y su propósito no es tanto dar soluciones rápidas, sino más bien presentar un marco para entender la naturaleza del universo. Un marco completo. Claro, expone 7 principios universales, que según esta tradición, explicarían cómo opera la realidad en todos sus niveles. Es una cosmología, una visión del todo realmente. Una visión del todo, ya eso suena, bastante ambicioso. Y dentro de esos 7 principios, nuestras fuentes marcan uno como el punto de partida clave para entender esta conexión con la ley de atracción. Es el principio del mentalismo. La frase central es: el todo es mente, el universo es mental. Suena potente, sí, pero también muy abstracto. ¿Cómo podemos desmenuzar esto un poco? Sí, es que es sin duda el pilar, la base de toda la filosofía hermética que presenta el Kybalión, y va mucho más allá de decir simplemente que la mente es importante. Lo que postula es algo mucho más radical, si se quiere. A ver. Que la sustancia fundamental de toda la creación, pensemos en galaxias, la silla donde uno se sienta, nuestros propios pensamientos, emociones, todo es, en esencia, mente. O sea, todo el universo sería una creación mental dentro de una conciencia infinita viviente a la que el texto llama el todo. Espera, a ver si entiendo bien. No dice que la mente influye en la realidad, sino que la realidad es mente. ¿En su nivel más básico? ¿La materia sería como pensamiento más denso, quizás? Exactamente. Esa es la implicación más profunda y, a menudo, la más difícil de, asimilar del mentalismo hermético. La materia, la energía, todo lo que percibimos como externo, como físico, sería una manifestación, una proyección dentro de esa mente universal. Si aceptamos esta premisa, aunque sea como un modelo filosófico para explorar, las consecuencias son enormes. La realidad tendría una naturaleza fundamentalmente consciente. Vale, ok. Si el universo entero es una especie de constructo mental de el todo, ¿qué papel juega nuestra mente, la individual, en todo esto? ¿Somos solo espectadores o tenemos algo que ver? Muy buena pregunta. Ahí justamente se establece el puente hacia la idea de la influencia personal. Según el Kybalión, la mente humana no es algo separado del todo. Es como una chispa individualizada de esa misma mente universal. Somos parte de eso. Exacto. Somos, por así decirlo, centros de conciencia dentro de la gran conciencia. Y por compartir esa naturaleza mental fundamental, pues poseemos una capacidad inherente para interactuar con esa realidad mental. Y de hecho, para co-crear nuestra propia experiencia dentro de ella. Co-crear. ¿Y cómo funcionaría eso? ¿A través de qué? A través de nuestros procesos mentales, pensamientos, creencias, estados emocionales, la imaginación. Desde esta perspectiva hermética, estos no son fenómenos pasivos, ¿sabes? No son solo un producto secundario del cerebro. Se consideran fuerzas reales.
energías creativas que interactúan con el tejido mental del universo. Entonces, la calidad, la intensidad, la dirección de nuestra actividad mental tendrían por lo tanto un efecto directo en la realidad que experimentamos. No es solo que pensar positivo ayuda, es que el pensamiento mismo, según esta visión, es una fuerza constructora o modificadora de la experiencia. Entendido. Con esa base filosófica tan potente, ahora sí se ve más claro cómo entra en juego la ley de atracción. Este concepto que, bueno, ha explotado en popularidad en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo en desarrollo personal, nueva espiritualidad. Su promesa básica es que podemos atraer a nuestras vidas aquello en lo que enfocamos la atención mental y emocional, ¿verdad? Correcto. La ley de atracción, tal como se divulga normalmente, se basa en esa premisa, que nuestros pensamientos y, muy importante, nuestras emociones sostenidas actúan como una especie de señal o un imán que atrae experiencias, personas, circunstancias que vibran en una frecuencia similar. Se habla mucho de alinearse con lo que se desea. Y la conexión con el Kybalión, sobre todo con el mentalismo, parece bastante directa ahora. Si el universo es mental y nuestros pensamientos son fuerzas creativas dentro de él, Entonces, exacto, la ley de atracción puede interpretarse como una aplicación práctica, o quizás, sí, una simplificación enfocada de ese principio fundamental. Si la base de la realidad es la mente, tiene sentido, dentro de ese marco, que dirigir conscientemente la propia mente y las emociones pueda influir en lo que se manifiesta. Es casi una derivación lógica. Usar la herramienta de la mente que somos para navegar y moldear la realidad, que es mente. Las fuentes que analizamos, de hecho, destacan esta filiación conceptual. pero el Kybalión tiene 7 principios, no solo uno. Las fuentes sugieren que otros principios también juegan un papel, como para darle más cuerpo a esta conexión, para explicar cómo podría operar este poder mental. Mencionan, por ejemplo, el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿Cómo encaja esto con el mentalismo y la ley de atracción? Bueno, el principio de vibración le añade una dimensión dinámica casi, física, aunque no material en el sentido común, a esta estructura mental del universo. Postula que todo, absolutamente todo, desde el espíritu más elevado hasta la materia más densa, está en un estado constante de vibración. Las diferencias entre las distintas manifestaciones, materia, energía, mente, serían simplemente diferencias en la frecuencia y el tipo de vibración. Nada está quieto nunca. Como las notas musicales, ¿no? Todas son vibraciones, pero suenan distintos según la frecuencia. Es una analogía excelente, sí. Y aquí la conexión con la ley de atracción es muy explícita, como señalan las fuentes. La LOA usa constantemente el lenguaje de las vibraciones. Se habla de elevar tu vibración, estar en resonancia vibratoria con los deseos, de que lo similar atrae a lo similar en términos de frecuencias. La idea es que los pensamientos y las emociones no son solo conceptos abstractos. Emiten una frecuencia vibratoria particular al campo mental universal. Entonces, según esta visión, atraemos no solo por pensar en algo, sino por vibrar como si ya lo tuviéramos. Algo así. Exactamente. La emoción juega un papel clave aquí. Se considera que las emociones intensifican y estabilizan la vibración del pensamiento. Pensar en riqueza, pero desde un sentimiento de carencia, emitiría una vibración de carencia. Para atraer riqueza, según esta lógica combinada de mentalismo y vibración, uno necesitaría cultivar los pensamientos y las vibraciones emocionales, los sentimientos de abundancia. El principio de vibración, por lo tanto, ofrece un mecanismo plausible dentro de la filosofía hermética de cómo la mente, mentalismo, podría ejercer su influencia atractora. No es solo intención, es resonancia energética. Qué interesante cómo se van entrelazando. Y hay otro principio que las fuentes destacan, el de correspondencia, con esa máxima tan famosa y enigmática, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Y la parte que parece más relevante aquí, como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. ¿Qué nos dice esto en el contexto de nuestra charla? El principio de correspondencia sugiere que existen analogías, paralelismos, entre los diferentes planos de existencia que contempla el hermetismo, el físico, el mental, el espiritual. Es como si el universo tuviera una estructura, digamos, holográfica, donde los mismos patrones básicos se repiten a distintas escalas. Como es arriba, en los planos superiores, causales, es abajo, en los planos inferiores, de efectos.
y viceversa. Y la parte de cómo es adentro es afuera suena casi a diagnóstico psicológico moderno, pero en un contexto cósmico, ¿no? Efectivamente, en la interpretación que conecta con la ley de atracción, esta parte del principio como es adentro es afuera, se toma de forma muy directa. Sugiere que nuestra realidad interna, o sea, la suma de nuestros pensamientos habituales, creencias profundas, conscientes e inconscientes, estados emocionales predominantes, nuestra autoimagen tiende a proyectarse o a reflejarse en nuestra realidad externa. Ah, Las circunstancias que vivimos, las relaciones que formamos, los eventos que nos suceden, no serían aleatorios, sino una correspondencia, un espejo, de nuestro estado interior. esto es clave. Porque no habla solo de un reflejo pasivo, como verse en un espejo. Parece implicar una causalidad activa. Lo que está dentro crea lo que está afuera. Esa es la interpretación que adopta la ley de atracción, apoyándose fuerte en este principio. No es solo que si uno se siente mal, ve el mundo gris. Es que ese sentirse mal sostenido el adentro podría, según esta lógica, contribuir activamente a que se manifiesten circunstancias externas grises el afuera. El principio de correspondencia, interpretado así, refuerza la idea del poder co-creador de la mente, del mentalismo, y sugiere que el universo opera de manera que el exterior se ajusta al interior. Es una afirmación muy audaz sobre la relación entre conciencia y realidad. Bien, bien. Hemos pasado por los principios clave. Mentalismo, todo es mente, los pensamientos crean. Vibración, todo vibra, atraemos frecuencias similares. Y correspondencia, lo interior se refleja en lo exterior. Si intentamos sintetizar todo esto, ¿cómo describiríamos la relación global entre la filosofía del Kybalión y la práctica moderna de la ley de atracción? ¿Son lo mismo? No, definitivamente no son lo mismo, aunque estén claramente relacionadas conceptualmente. El Kybalión presenta, como decíamos al principio, un sistema filosófico completo, una cosmología que abarca 7 principios interconectados para explicar la totalidad de la existencia. Es profundo, a veces abstracto, y su objetivo es el entendimiento de las leyes universales. La ley de atracción, en cambio, tal como se practica y enseña popularmente hoy, es una aplicación mucho más específica, pragmática y, bueno, hay que decirlo, a menudo simplificada de algunos de esos principios herméticos. Entiendo. Entonces, si el Kybalión fuera como un tratado complejo de física teórica que describe las leyes fundamentales del universo, la ley de atracción sería como un manual de ingeniería que toma algunas de esas leyes, las que parecen más útiles para un fin concreto, y las aplica para construir algo. En este caso, manifestar deseos. Es una analogía muy acertada. La ley de atracción se enfoca intensamente en el aspecto práctico del poder mental, basado sobre todo en el mentalismo y usando los conceptos de vibración y correspondencia para explicar el cómo, con el objetivo claro de lograr resultados tangibles en la vida personal. El Kybalión, por otro lado, invita a una comprensión más holística y a una maestría sobre todos los principios, lo cual es un camino mucho más complejo y largo que va bastante más allá de la simple manifestación de deseos. Entiendo. Por lo tanto, conocer el Kybalión podría dar un contexto filosófico mucho más rico, más matizado a quienes practican la ley de atracción. Podría ayudar a entender de dónde vienen algunas de sus ideas centrales y quizás a verlas como parte de un cuadro más grande, más complejo. Exactamente. Permite ver que la idea de que los pensamientos crean la realidad no surgió de la nada en el siglo XX, sino que tiene raíces filosóficas antiguas, profundas, dentro de la tradición hermética. También podría invitar a explorar los otros principios herméticos, ¿no? Como causa y efecto, género, polaridad, ritmo, y reflexionar sobre cómo interactúan con el poder mental. Eso añade complejidad y quizá limitaciones a la idea de una manifestación simple y directa, algo que a veces se pasa por alto en las versiones más populares de la Loa. Muy esclarecedor. Hagamos un resumen rápido de lo que exploramos hoy. Hemos desentrañado cómo la filosofía hermática, la que está en el Kybalión, proporciona una base conceptual importante para la ley de atracción contemporánea. El principio del mentalismo, esta idea de que el universo es fundamentalmente mente y que nuestros pensamientos son fuerzas creativas, actúa como el puente esencial. Ujú. Además, vimos cómo los principios de vibración y correspondencia complementan esta idea. Ofrecen mecanismos plausibles dentro de esa filosofía sobre cómo la mente podría influir en la realidad,
a través de la resonancia energética y el reflejo entre el mundo interior y el exterior. Queda claro que la Loa moderna se nutre directamente de estas ideas herméticas antiguas, aunque a menudo las presente de forma más simplificada y enfocada en lo práctico. Y como último punto, quizás para dejar pensando, volviendo a ese potente principio de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Si aceptemos esta premisa hermética, aunque sea como hipótesis, se abre una puerta interesante, ¿no? Mucho del discurso popular sobre la ley de atracción se centra en dirigir conscientemente los pensamientos, en visualizar los deseos. Pero ¿qué pasa con todo ese territorio de nuestro adentro que es inconsciente? Uf, Nuestras creencias más profundas, a menudo ocultas, nuestros miedos arraigados, los patrones automáticos de pensamiento y sentimiento. Si la correspondencia es una ley universal, ¿no estarían estas fuerzas inconscientes también modelando poderosamente nuestra realidad externa? Quizás incluso más que nuestros esfuerzos conscientes. es una pregunta. Sí, inquietante y profunda. Sugiere que para aplicar realmente el principio de cómo es adentro o es afuera, el trabajo no sería solo enfocar la mente consciente, sería también emprender una exploración mucho más honda de todo nuestro paisaje interior, incluyendo las sombras. Precisamente. Desde la perspectiva hermética completa, la maestría no consistiría solo en atraer cosas externas. Consistiría en un profundo autoconocimiento y transformación interior, entendiendo que eso es lo que, en última instancia, conforma la experiencia externa. Es una invitación a mirar más allá de la superficie de la manifestación y considerar la totalidad de nuestro ser interior como la verdadera causa creadora. Algo en que seguir pensando, ¿no? Mucho después de nuestra conversación de hoy.